Gracias por tu palabra. Gracias por cada alma aquí para escuchar tu palabra. Oh Señor, abre nuestros corazones para entrar en este tiempo de sufrimiento de Jesús en la cruz. Y ahí escuchar su voz, escuchar su corazón, escuchar cómo Él respondió en su tiempo de más aflicción y más dolor y cómo Él venció por fe. Ayúdanos, oh Señor, en nuestros tiempos de necesidad, a encontrar un refugio en ti y encontrar tu amor infinito por nosotros. Encontrar cómo Cristo ha sido abandonado para que nunca seamos abandonados por ti, oh Señor. Ayúdanos por tu gracia de confiar más y más en ti, por lo que escuchamos de ti en tu palabra esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Por favor, pasen conmigo a Mateo 27. El Evangelio de Mateo, capítulo 27. Ahora estamos estudiando las 7 palabras de Jesús en la cruz, sus últimas palabras antes de morir por nosotros. No hay nadie quien ha sufrido más que Jesús. Y cuando sentimos solos, cuando sentimos la aflicción, la angustia de esta vida, sabemos que tenemos un buen amigo en Cristo, quien puede ayudarnos en nuestro tiempo de aflicción, quien puede enseñarnos cómo sufrir bien, cómo encontrar esperanza en medio de nuestro sufrimiento. En nuestro estudio, a este punto, hemos estudiado los primeros 3 palabras de Jesús. Lo primero que fue, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lo segundo, que fue una palabra al malhechor, quien confió en él y prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra fue una palabra de compasión. Jesús veando su madre María y como Él provió por ella y dijo, ve a tu hijo Juan para cuidar por ella. Y la palabra que tenemos hoy es una palabra de sufrimiento, una palabra de angustia. Tal vez las palabras más trágicas, más dolorosas, expresado del boca de un ser humano en toda la eternidad, porque el Hijo de Dios fue abandonado por su Padre. Y queremos leerlo en su contexto. Mateo 27, comenzando en versículo 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hielo. Pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados le custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que destruyes el templo en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvo, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma, le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Y alrededor de la hora 9ª, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabachthani. Esto es,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando escuchamos esas palabras profundas de dolor, tal vez las palabras más dolorosas expresado de un ser humano en toda la eternidad, desde el momento que fueron dicho, gritado por Jesús hasta hoy, son las palabras tal vez una de las palabras más confusas o confundidas en la Biblia. La primera mala interpretación de sus palabras encontramos de los que lo escucharon por primera vez. Ellos pensaban que él estaba llorando, gritando por Elías, el profeta, para venir y salvarle. Continuamos en versículo 47. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, lo empapó en vinagre, poniéndola en una caña y le dio a beber. Pero los otros dijeron, vemos si Elías viene a salvarle. Ellos entendieron que Malaquías 4:5, el último profeta del Antiguo Testamento, profetizó que en el día del Señor, en el día de la ira de Dios, antes iba a venir Elías para preparar el camino por el Señor. Lo que no entendieron es que Elías ya ha venido. Jesús dijo en Mateo 11:14 que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Él era Elías quien vino para preparar el camino por el Señor, quien es Jesús. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Cortaron su cabeza. Y también estaban ahí crucificando el Señor. Muy triste. No entendieron que cuando Jesús dijo, Elí, Elí, él no estaba llamando por Elías para venir. Él estaba diciendo en arameo, Dios mío, Dios mío. Hoy en día también muchas personas son confundidos con esas palabras. Lean Jesús diciendo, no son tan confusos con el Elí, Elí, es con el lama sabachthani. Es el parte en que Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Cuando leemos esas palabras por primera vez sin entender la Biblia, parece como Jesús es desilusionado, como ha perdido su fe, como él estaba esperando por Dios salvarle de la cruz, rescatarle en sus últimos momentos. ¿Y dónde estaba Dios? Parece como Jesús no entendió que tenía que morir en la cruz. Pero sabemos, si leemos el Evangelio de Mateo, que Jesús sabía muy bien que el plan de Dios fue por él morir y ser resucitado el tercer día. Jesús entendió exactamente por qué él fue abandonado por el Padre. Y esta es la razón que queremos estudiar hoy. ¿Qué fue la intención de Jesús con esta expresión? En pocas palabras, la razón por que Jesús fue abandonado fue para que nunca seamos abandonados por Dios. Jesús le hizo pecado por nosotros y murió por nosotros. Dios escondió su rostro de su Hijo para que nunca se esconde su rostro de nosotros. Él fue aplasteado, él fue crucificado, él fue castigado para que seamos perdonados, para que seamos recibidos, para que nunca seamos abandonados en nuestro tiempo de sufrimiento. Para entender eso es importante entender que Jesús estaba no solamente diciendo palabras nuevas, pero cumpliendo la Escritura. Específicamente una profecía del Salmo 22. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento un versículo, porción de un versículo con las letras mayúsculas, esta es una citación de una profecía en el Antiguo Testamento. Y aquí cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús está citando el Salmo 22. Entonces, si tiene un papel o tu dedo, quédalo a Mateo porque vamos a regresar. Pero lo que queremos ver en
su totalidad hoy es el Salmo 22, de que vienen estas palabras de Jesús para entender la significancia que estaba en el corazón de Jesús cuando él clamó a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22 tiene ese título para el director del coro sobre Ajelet Hazahal, Salmo de David. Este salmo fue escrito por el rey David, pero Hechos nos dice que David fue más que un rey. David fue una profeta del Señor. Y en este salmo, él estaba hablando proféticamente. Este salmo es lo que llaman los maestros de la Biblia un salmo mesiánico. Este significa que está hablando del Mesías o el Cristo, el rey que iba a venir, el hijo de David, quien, vamos a ver, iba a sufrir para salvar a su pueblo. Y este Salmo 22, que habla de Jesús, estaba todo ese salmo en su mente, todo ese salmo en su corazón cuando él estaba diciendo esas palabras. No solamente el primer versículo, pero todo ese salmo. ¿Y qué es el mensaje de este salmo? Pues está dividido en dos partes. Primero, en versículos 1 a 21, expresa el sufrimiento de Cristo. Su sufrimiento en tres partes. En versículos 1 a 5, su separación de su Padre. Versículos 6 a 11, cómo él sería burlado de sus enemigos. Y finalmente, versículos 12 a 21, cómo él sería crucificado, herido por nuestras transgresiones. Y en todo eso lo que vemos es que Jesús, en todo su dolor, no perdió su fe. Sigo confiando vez tras vez. Con cada ola de dolor, cada sección termina con él levantando sus ojos a Dios y expresando su confianza que en su tiempo Dios va a salvarle. Y el salmo termina en versículos 22 a 31 con la promesa de salvación. Las tinieblas del sufrimiento van a pasar y la luz de la mañana va a regresar. Jesús va a morir, pero en el tercer día será resucitado. Y el efecto de eso, de su sufrimiento, será salvación por todo el mundo. Será por la alabanza de Dios en medio de la congregación de su pueblo. Una congregación que se expande para llegar hasta los confines de la tierra por personas como nosotros, de todas naciones, de todos colores, de todas razas, para venir y adorar a Dios. Y termina en versículo 30, 31, no solamente con esta generación, pero con la próxima, y la próxima, y la próxima, por generación a alabar a Dios. Es un salmo increíble que habla de algún tiempo necesario de sufrimiento, pero su fin es un buen fin. Dios tiene un buen plan. Y su plan es para salvar el mundo. Ese es un salmo que expresa lo más profundo dolor, pero también lo más alto esperanza. Y el mensaje por nosotros es porque Jesús fue abandonado, nunca seremos abandonados. Tenemos salvación en Cristo. Entramos entonces en el texto. Versículos 1 y 2. Su sufrimiento en separación de Dios. Dice la palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. En todo nuestro vocabulario, una de las palabras más tristes, más trágicas, es la palabra abandonado. Cuando pensamos en una mujer abandonada por su esposo, en hijos abandonados por su padre. Pero lo más trágico de todo eso que podemos imaginar es un hombre abandonado por su Dios. Y si no comprendemos eso es porque no hemos probado la delicia que es
estar en comunión con Dios. Salmo 16:11 dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Dios es el fuente de toda vida, todo gozo, toda luz. Aparte de Él, no sería gozo en este mundo. Dios es todo y todo. Y hemos experimentado un poco de este gozo, de esta comunión con Dios. Pero Jesús, el Hijo de Dios, nunca en su vida ha sido separado de su Padre. Él siempre ha experimentado por toda la eternidad el gozo de tener la paz de su Padre brillando sobre él en plenitud de gozo. Siempre Él ha sido el deleite de su Padre. Piensa en el bautismo de Jesús. ¿Qué dijo el Padre? Abrió los cielos solamente para proclamar a Él y al mundo: este es mi Hijo amado en quien me complace. Como hijos, en los momentos en que hemos sido obedientes y nuestros padres nos han visto, hemos sentido su orgullo, su gozo por nosotros. Ese es un poquito del sabor de eterno y infinito y profundo gozo que ha experimentado Jesús en comunión con su Padre. Pero en este momento, esa relación perfecta fue separado y Jesús fue abandonado. El efecto de esta separación fue oscuridad. La oscuridad de esta relación, la oscuridad de su alma, la oscuridad que cayó sobre toda la tierra. Jesús dice otra vez en versículo 2, Dios mío, de día clamo y no respondes, de noche pero no hay para mí reposo. Pensamos en cómo en la noche antes de su crucificación, cómo Jesús clamó a su Padre, que sí fue posible que pase de él esta copa. Pero no su voluntad, más la voluntad de Dios sea hecho. Él estaba sudando sangre en su dolor de pensar de ser separado de su Padre. En amor por su Padre, no quería ser separado, pero el dolor más profundo. La noche más oscura vino durante el mediodía. Cuando al mediodía Jesús estaba en la cruz y cayó por 3 horas sobre la tierra oscuridad. Una noche en el día. Para simbolizar que la luz de la paz de Dios no fue brillando sobre su Hijo. Como Egipto cayó en la 9ª plaga, en la oscuridad, bajo la maldición de Dios, Jesús estaba siendo maldito de su Padre por nosotros, separado de Dios por nosotros. Y cuando consideramos que cuando Jesús fue crucificado, con todo el dolor de una corona de espinas, de ser golpeado, de ser crucificado, clavado en sus manos y sus pies, Él no gritó. Cuando Él fue burlado, no gritó. La única vez que escuchamos Él gritando en dolor es cuando Él fue separado de su Padre por esas 3 horas. Y con voz alta, Él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este nos enseña que el dolor más profundo de la cruz no fue lo físico, aunque este fue horrendo. No fue lo emocional, aunque este fue horrendo. Pero lo peor fue lo espiritual, estar separado de su Padre por nosotros. Y este debe causarnos de temer. Temer una eternidad separado de Dios. Si el Hijo de Dios, con todo su poder, le duele profundamente, ¿cómo podemos sobrevivir por una eternidad separado de Dios? No queremos esa eternidad. La pregunta entonces es, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? La respuesta viene en versículo 3. Sin embargo, tú eres santo. Sin embargo, tú, Dios Padre, eres santo. Santo, santo.
Habacuc 1:13 dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Dios es tan santo que no puede permitir en su presencia, no puede mirar y aprobar el pecado. Sus ojos son demasiado santos. Y 2 Corintios 5:21, que nuestro hermano ha leído por nosotros, dice así: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Piensa en eso. Al que no conoció pecado, Jesús, el perfecto, el justo, que nunca tenía mal pensamiento, mal deseo, siempre por toda la eternidad, perfecto, sin pecado, le hizo pecado por nosotros. Él llevó todo nuestro pecado y en los ojos de Dios, Jesús, su Hijo perfecto, fue pecado en carne. Y Dios, sus ojos son demasiado puros, demasiado santos para ver a su propio Hijo cuando Él hizo pecado y escondió su rostro. No podía mirarlo. Cayó en tinieblas, fue separado, fue abandonado de Dios, porque esta es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Muerte es más que ir al polvo, es ser separado de Dios, es sufrir la agonía de no estar con el Dios que es el fuente de gozo y luz y vida. Es ser separado de Él, como Adán y Eva tenían que ser expulsados del huerto de Edén por su pecado. Jesús fue expulsado totalmente de la bendición de su Padre, abandonado totalmente por causa de nuestro pecado, por ser hecho pecado por nosotros. Y el versículo termina, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él fue hecho pecado para que seríamos perdonados, para que seríamos hechos perfectos en los ojos de Dios, para que Él fue rechazado para que seríamos recibidos. Él fue castigado para que seamos perdonados. Él fue abandonado para que nunca seamos abandonados por Dios. Este es el amor de Cristo. Este fue la razón, porque Él fue verdaderamente abandonado. Y en el medio de su gran sufrimiento por nuestro pecado, todavía Él no perdió su confianza en Dios. Regreso otra vez al versículo 1. ¿Cómo refirió Jesús a Dios su Padre? Dice, Dios mío, Dios mío. Todavía Él dice, por fe, Dios, tú eres mi Dios. Este nombre por Dios es significante porque es parte del voto del pacto. ¿Qué significa eso? En un pacto matrimonial hoy en día, en inglés decimos I do, o creo que en español es como yo quiero, yo acepto, algo así. Esas palabras tienen significancia porque uno está tomando este hombre para ser su esposo, esta mujer para ser su esposa. En el voto entre nosotros y Dios, en la Biblia, Dios promete, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el voto, el intercambio, la conexión de una promesa, de una nueva relación. Y Jesús está diciendo en la cruz, Dios mío, aunque me estás abandonado, porque tengo el pecado del mundo sobre mí, todavía tú eres mi Dios. Y yo sé por eso que soy tu pueblo, soy tu hijo. Él sigue en versículo 3, que habitas en las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. En sus tiempos de oscuridad, Jesús recordó cómo Dios ha sido fiel a su pueblo en el pasado. Cómo Él escuchó al clamor del pueblo de Israel en su esclavitud en Egipto y cómo Dios le salvó. Cómo Dios salvó a Daniel cuando estaba con los leones. Y también nosotros, cuando estamos en tiempo de oscuridad, cuando parece como es imposible, tenemos que recordar que nuestro Dios es lo mismo ayer y hoy y para siempre.
que Él ha sido fiel, Él es fiel y Él será fiel. Y por eso Jesús no perdió su fe en Dios mismo. Primera aplicación por nosotros y aplicación de todo ese pasaje es eso. ¿Por qué Jesús fue abandonado? Sabemos que nunca, aunque sentimos separados de Dios, sentimos como Él está escondiendo su rostro de nosotros, nunca seremos separados de Dios si confiamos en Cristo. Y cuando estamos en tiempos de oscuridad, recordamos su fidelidad en Cristo. Y recordamos su amor para que no perdamos nuestra fe. Segundo sufrimiento fue Jesús burlado, en versículos 6 a 11. Sigue el Salmo. Jesús, hablando, dice, pero yo soy gusano y no hombre. Ese me tocó esta mañana meditando en esto. Jesús no fue hombre al principio. Jesús es el Dios eterno y se humilló para tomar carne y ser 100% Dios y 100% hombre. Pero en ese momento, en la cruz, bajo la ira de Dios, Él es peor que un hombre. Más humillado que un hombre, Él es como un gusano. Increíble su humillación. Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende a Jehová, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Hemos leído en Mateo 27, 41, 43, cómo Jesús fue burlado según esta profecía, como los líderes de Israel, como los soldados burlaban de Él, como los mismos malhechores burlaban de Jesús. No sé si ha sido burlado en la escuela o en la familia, con los amigos, especialmente por ser un cristiano, por ser más santo que los otros o muy religioso o un fanático, algo así, duele. Y puede causar una pregunta de nuestra identidad. Si vale la pena de verdad identificarnos con nuestro Dios. Cuando sería mucho más fácil de ser parte del grupo popular, no ser rechazado y burlado. Y Jesús estaba siendo burlado, atacado con esas palabras, pero Él se recordó en versículos 9 a 11 la fidelidad de su Padre a Él. Dice, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fue entregado desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Jesús recordó en la cruz la fidelidad de su Padre. Como antes de su nacimiento de María, Él fue amado por su Padre. Y como por toda su vida terrenal, como Él fue cuidado, provisto por su Padre, como Él ha sido su Dios, y también por nosotros debemos hacer lo mismo. En nuestros tiempos de siendo rechazados por otros, como más fácil de identificar con el mundo que identificar con Cristo. Que aunque la opinión popular cambia y nuestra popularidad pasa así, pero el amor de Dios es consistente, es eterno, Él es siempre fiel. Él nos ha amado, nos ha cuidado desde nuestro nacimiento y Él será nuestro Dios por la eternidad. No olvidamos su fidelidad y esta es nuestra motivación de ser fiel a Él. Y por eso Él clama en versículo 11, porque Dios ha sido fiel por toda su vida. Él pide, no estés lejos de mí. La angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Él estaba en una situación en que todos alrededor de Él estaban burlando y rechazándole. El único en quien Él podía confiar fue Dios. Cuando sentimos solos,
cuando sentimos como no hay nadie para ayudar, Dios está ahí. Dios está por nosotros. Dios está con nosotros. Dios está listo para ayudar y Dios es más que suficiente. Y como Cristo, necesitamos clamar a Él. Ayúdanos, sálvanos, en ti confiamos. Dios no nos abandonará. Él estará cerca. Finalmente, versículos 12 a 21, en esta sección de sufrimiento, escuchamos su dolor físico y siendo crucificado por nosotros. Comienza versículos 12 a 13. Muchos toros me han rodeado. Toros fuertes de Basán me han cercado. Habidos abren su boca contra mí como un león rapaz y rugiente. Aquí, claro, Jesús está hablando metafóricamente. Jesús no fue literalmente rodeado por los toros, por los leones, pero sus enemigos eran como animales feroces, listos para consumirle. Eran como Satanás, quien es como un león, listo para consumirnos. Imagínate siendo rodeado con esos animales sin sentido, solamente con sed por sangre. Este fue sus enemigos, el terror de esta situación. Y el efecto sobre su cuerpo y esas horas de sufrimiento en la cruz fue que Jesús fue totalmente agotado. Dice versículo 14, soy derramado como agua. Todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera. Se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me apaga al paladar. Piensa por un momento. En el tiempo de más dolor físico que has experimentado. Estoy seguro que es más por las mujeres que por nosotros como hombres. Por lo menos las mujeres que han tenido bebés. Dios sabe tan débiles que somos como hombres. Sí, las mujeres más fuertes pueden sufrir así. Pero pensando en no solamente un parte de tu cuerpo, pero todo el cuerpo, internamente, externamente, como olas de dolor pasando sobre su cuerpo. Y no hay escape, como cada órgano, como cada hueso descoyuntado, el corazón, como dice el versículo 14, es como cera, derrite en medio de mis entrañas. Internamente, externamente, todo su cuerpo estaba en un dolor intenso en la cruz. Otra vez es profundo considerar que Jesús clamó no por el dolor físico, pero por el dolor de ser separado de Dios. Ser separado de Dios es peor que ser crucificado físicamente. Pero en medio de ese dolor, Jesús entiende quién fue, al fin de cuentas, soberano sobre su muerte. Versículo 15 al fin dice, Jesús dice a su Padre, me has puesto en el polvo de la muerte. Me has puesto en el polvo de la muerte. Considera eso. ¿Quién fue culpable por la muerte de Jesús? Pues los soldados eran culpables por crucificarle. Los líderes de Israel eran culpables por rechazar a Jesús. Nosotros mismos somos culpables porque Él murió por nuestros pecados. Satanás tenía su parte. Como dice en Génesis 3:15, Él lo hirió en el calcañar. Satanás pensaba que él tenía la victoria en la crucificación de Jesús. Pero al fin de cuentas, con todos esos enemigos como leones, como toros alrededor de Jesús, encima de todo eso y responsable, planificando esa muerte, fue Dios el Padre soberano. Dios planificó, predestinó la muerte de su Hijo. Y en medio de su dolor, Jesús expresó su fe que fue el Padre quien iba a ponerle en el polvo. Cuando estamos sufriendo, es fácil de ver otros que están pecando contra nosotros o causándonos dolor y poner todo nuestro enojo
sobre ellos. Pero Jesús no estaba enojado, porque él entendió que en todo su sufrimiento, aunque ellos eran culpables, Dios tiene un plan perfecto por su sufrimiento, por su muerte, como vamos a ver, para salvar el mundo. Versículo 16 continúa con el dolor de su crucificación. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Otra vez habla de la inspiración de la Biblia. Porque fue una profecía de Jesús siendo crucificado, clavados en las manos y los pies, en un tiempo cuando David lo escribió, en que no existía crucificación. Esta forma de ejecución, de tormenta, no existía. Pero Dios profetizó cómo iba a morir a su hijo, herido en las manos y los pies por nosotros, en una cruz. Versículo 17. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Hemos leído en Mateo 27:35 cómo fue cumplido ese profecía. Como Jesús fue crucificado, como los soldados dividieron en 4 partes su ropa y cómo echaron suertes por su vestido. La última posesión terrenal que Jesús tenía, su ropa, fue robado de él. Y él se murió pobre, rechazado, humillado, con la vergüenza de ser desnudo delante de multitudes, crucificado. Eso es lo que merece nuestro pecado. Todo este sufrimiento, toda esta vergüenza. Adán y Eva trataron de esconderse, trataron de cubrir su pecado con hojas de higuera, esconderse de Dios. Y también tratamos de escondernos de otras personas y vestimos de una manera que parece que somos respetables, que debemos ser honrados, pero la verdad es que si toda nuestra vida fue desnudo ante de todos, seremos muy avergonzados por todo nuestro pecado delante de Dios. Y Jesús estaba ahí totalmente desnudo, con todo el pecado puesto sobre él, sin lugar para esconderse, para que toda la santa ira de Dios caería sobre él por nuestro pecado. Pero en medio de eso, no perdió su confianza en Dios. Otra vez él clamó, versículo 19, en su corazón: pero tú, oh Jehová, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león, de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Termina de la sección de su sufrimiento. Por tercera vez Jesús está clamando: no sea lejos de mí. Yo sé que tengo que ser abandonado. Tengo que ser abandonado por el pecado del mundo. Pero no olvide de mí. Sea mi socorro, sea mi fuerza. No esté lejos de mí. Al fin de cuentas, libra mi alma de la espada, de estos perros, de estos leones, de estos toros alrededor de mí. Al fin de cuentas, dame la victoria. Y sabemos que Dios no escuchó su oración, la oración de su corazón. Él tenía que pasar por la muerte, pero él no quedó abandonado en la tumba. Él tenía la victoria en la resurrección, en el tercer día. Y eso es lo que encontramos en versículos 22 a 31. Pasa del sufrimiento al mensaje de salvación, al efecto de su sufrimiento por nosotros. Versículos 22 a 31, otra vez separan en 3 partes. La salvación que comienza con la congregación y Dios alabado en medio de sus hermanos. Versículos 26 a 29. Ese mensaje proclamado a los confines de la tierra, las naciones confiando en Cristo. Y finalmente 30 y 31, este mensaje a la próxima generación, a nuestros hijos y sus hijos y sus hijos, confiando en Cristo.
que alabando a Dios por el sufrimiento de Jesús. Versículo 22. Jesús dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temes a Jehová, alabarle. Descendencia toda de Jacob, glorificarle. Temerle, descendencia toda de Israel. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó a Jehová, lo escuchó. De ti viene la alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. En esta sección, Jesús está dando un voto a su Padre. Él está diciendo, cuando me salvas, cuando me da resurrección, eso es lo que haré. En medio de mis hermanos, voy a proclamar tu nombre. Voy a contar tu fidelidad, tu misericordia, para escuchar de mí y para salvarme. Versículo 23 y 24 otra vez. Este es Jesús hablando entre nosotros, sus hermanos, su congregación. Él nos instruye. Los que temes a Jehová, alabarle. Descendencia de Jacob, glorificarle. Temedle, descendencia toda de Israel. Su instrucción a nosotros es debemos alabar, debemos glorificar, debemos temer a Dios. ¿Por qué? Versículo 24. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó a Jehová, lo escuchó. Compara este versículo con versículo 1, porque este es el mensaje del Salmo. Comienza con Jesús diciendo, en su aflicción, ¿por qué me has abandonado? Él fue abandonado porque Dios es santo, dice el versículo 3. Porque somos pecadores y Él fue abandonado por nuestros pecados. Pero, versículo 24, Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro. Cuando clamó a Jehová, lo escuchó. Aunque el Padre no podía salvar a Jesús en el momento en que él clamó, Dios mío, primero él tenía que morir. Pero Dios lo escuchó. Dios no abandonó para siempre. Pero después de morir, Dios le resucitó. Y esta es la promesa por todos nosotros, que tal vez vamos a tener que sufrir. Vamos a pasar por la noche de la oscuridad. Pero un grito de júbilo viene con la mañana. Que no somos abandonados por Dios. Que Él escucha al voz, al clamor de los afligidos. Dios está ahí con nosotros, listo para salvar, listo para responder, para que su nombre sea alabado en medio de la congregación. Parte de la razón por que necesitamos congregarnos, pues la primera razón es para alabar a Dios. Y parte de nuestra alabanza no es solamente cantando los himnos o leyendo la palabra, todo eso es bueno, pero estamos aquí para decir uno al otro, tan grande es nuestro Dios, tan fiel ha sido Dios a mí esta semana. Estaba en esta situación y Dios tenía compasión por mí, misericordia de mí. Primeramente glorifica a Dios. Y segundo, anima a otras personas que están pasando por algo similar. Y ellos recuerdan, Dios ha sido fiel a esa persona. Dios es fiel. Dios es poderoso. Dios es suficiente. Dios es más que puedo imaginar. Dios recibe la gloria y recibimos la fuerza de nuestra fe para seguir adelante. En medio de la congregación, Él promete alabar a Dios. También Él promete que este mensaje de salvación extenderá a todas las naciones. Versículo 26. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan a Jehová le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán a Jehová. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino. Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que desciendan al polvo.
aún aquel que no puede conservar viva su alma. Parte de la razón porque Jesús tenía que sufrir separación de Dios fue para que hasta los confines de la tierra, hasta México, Honduras, McKinney, Texas, serían personas que conocieran a Dios, alabarían a Dios, comerían con Dios en los cielos, disfrutar una eternidad con Dios, no separados de Dios, porque en esas 3 horas Jesús fue separado de su Padre por nosotros. Él tenía una misión grande en su sufrimiento. Y también Dios tiene un plan por nuestro sufrimiento. Y parte de este plan es para la salvación de otros. El mundo está mirando cómo sufrimos. Y cuando murmuramos, cuando sufrimos como el mundo y respondemos como el mundo, el evangelio no es proclamado. Pero cuando seguimos confiando en Dios, cuando con intención sufrimos, sacrificamos tiempo, dinero, nuestros talentos para servir a Cristo, para servir a los pobres, para ayudar a los confines de la tierra, el efecto es que personas vengan a conocer a Cristo, que sean salvados. Y el plan, su intención por su sufrimiento fue por salvación. Dios tiene un propósito por tu sufrimiento ahora, por mi sufrimiento. Y parte de eso es para que otros vengan a conocerme como su Salvador. Finalmente, versículo 30-31. La próxima generación dice: la posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán, anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer, anunciarán que Él ha hecho esto. Considera eso. Que por 2000 años, generación a generación, ha proclamado lo que Jesús hizo en la cruz en esas 3 horas. Y este mensaje no va a terminar con nosotros, con esta generación. A nuestros hijos y sus hijos proclamando la maravilla de lo que Jesús hizo en la cruz. Proclamando hasta los confines de la tierra y hasta la próxima generación, tan grande es Dios, tan fiel es Él para escuchar a los que están en aflicción. Tan grande fue el sufrimiento de Cristo y tan grande es su salvación. Esperamos en eso y también tenemos responsabilidad por eso, como padres, enseñar a nuestros hijos, enseñar a la próxima generación, escuchar a nuestros nietos. Tan grande es Cristo, tan grande fue su sufrimiento, tan grande es su amor, que Dios nunca va a abandonar a ellos también, si confían en Él. Entonces el mensaje, la pregunta otra vez: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La respuesta es: Jesús fue abandonado para que nunca seamos abandonados. Y cuando estamos en la noche oscura del alma, cuando sentimos como Dios es muy lejos, cuando sentimos dolor físico, cuando sentimos rechazados, cuando sentimos como Dios no está ahí, escuchamos esas palabras de Jesús. Porque Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado? Sabemos la respuesta. El Hijo de Dios fue abandonado para que ahora, en mi situación, sintiendo solo, no soy solo. Dios no me ha abandonado. Dios me ama. Me ama. Dios, si confío en Cristo, Dios me ha perdonado. Y aunque estoy sufriendo, Dios tiene un plan más grande que puedo imaginar. Es para mi salvación, es para la salvación de otros. Seguimos confiando su promesa. Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó a Jehová, lo escuchó. Termino con esta advertencia. Si no hemos confiado en Cristo, si no hemos dicho a Él: soy un pecador y tu muerte fue por mi pecado, todavía estamos en nuestro pecado. Todavía un día vamos a tener que pagar por este pecado. Y no será 3 horas de separación de Dios. Será una eternidad de separación de Dios.
Y es el dolor más horrendo que no podemos imaginar. Muchísimo más horrendo que lo físico y lo emocional. El dolor que experimentó Jesús y que a veces experimentamos es infinitamente peor. Si Dios es tan santo y tan justo, que cuando su Hijo perfecto toma ese pecado sobre él y él fue separado de él, si él sufrió tanto, imagina nosotros, con todo nuestro pecado. Tan intenso será el dolor por los que no confían en Cristo como su Salvador. Pero nadie tiene que sufrir así. La invitación es para todos. Cristo fue abandonado para que no seamos abandonados por Dios. Oramos. Gracias, Jesucristo, por lo que sufriste. No podemos comprender cómo, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad pudiera ser separado de tu Padre. Es un dolor tan intenso y maravilloso que no podemos comprender. Pero, Señor, gracias por hacerlo por mí, por mi pecado, por todas mis ofensas en contra de ti, por toda mi incredulidad, por todas mis mentiras, por todo mi orgullo. Sufriste, oh Señor. Fuiste abandonado para que el rostro de tu Padre brillará sobre mí por la eternidad. Oh Señor, no lo merezco, es tu gracia. Y todos nosotros aquí, Señor, es solamente por tu gracia. Gracias por ser un hombre de gran dolor, sufriendo la cruz que merecíamos. Ayúdanos, oh Señor, en nuestro tiempo de aflicción, en nuestro tiempo de angustia, de no perder nuestra confianza en ti. Recordar cómo sufriste para que siempre seamos amados del Padre. Siempre tendríamos su consolación. Y te pido, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que todavía está en sus pecados, te pido, Señor, que confiesen sus pecados a ti, no a mí, no a un sacerdote humano, a ti. Pedir perdón, confesar que creen que moriste y resucitaste para perdonar sus pecados. Y en ti, oh Señor, en ti tendrían la salvación, la vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra y por esta cena que representa tu cuerpo, tu sangre derramado, crucificado por nosotros. Ayúdanos, oh Señor, de adorarte en espíritu y en verdad. En tu nombre oramos. Amén. Amén.